Hola, bienvenidos a mi canal, soy Señor Pixel y en este episodio vamos a construir la primera parte de lo que será la capital. Primero construyendo la grilla y luego ya empezando a construir una parte de lo que será la gran capital. En este punto ya teníamos como la parte residencial, pero entonces ahora lo que vamos a hacer es desarrollar el otro lado, que va a ser mayoritariamente financiero y comercio. También para suplir esta demanda de industria, que se vuelvan ya oficinas y hacer residencias como suburbios a los lados. Creo que me voy a inspirar un poco en lo que es Brasilia, cómo se construyó, que va a tener espacios grandes de zonas verdes, como lo que hice en este lado, pero no quiero que se deje tantos espacios que sea como muy alejado las cosas unas de las otras. Entonces, habrá algunas zonas, sobre todo comerciales, que van a ser más basadas en el nuevo DLC, que es totalmente lo caminable y esos edificios que son como pegados unos a otros, como pared a pared, que se llama. Obviamente, la idea de esta serie siempre ha sido construir medios de transporte que sea como lo principal de los episodios, pero pues para eso tocaba ampliar la ciudad y pues esta es ya es la oportunidad para seguir ampliando y empezar a ver hacia otros lados de las islas, hacia donde puedo construir. Lo que ven es que voy construyendo una grilla para saber dónde van a ser las avenidas, la autopista y dónde van a quedar todas las zonas. Eso me permite planificar mejor la ciudad en este punto, porque lo que me habíamos visto antes es que hacía crecer la ciudad de una manera un poco desorganizada, pero en este punto ya puedo saber dónde van a quedar todas las cosas que voy a ir construyendo a futuro. Como ven, voy dejando una avenida que va a ser una zona verde, muy parecida a lo que hice con la gran avenida en el episodio anterior, y eso me va a permitir construir ahí varias líneas de tranvías que van a comunicar con las otras zonas de la ciudad. También cuando uno está planificando es bueno empezar a pintar los distritos, que eso permite uno planear dónde van a quedar las cosas y qué estilo de ciudad uno quiere tener. Después de haber construido ya toda la grilla, entonces lo que empiezo a hacer es ya actualizar las calles, por ejemplo en este lado mostrar las autopistas e ir ajustando algunos detalles que no tenía con la grilla, porque esto digamos me permite aquí mejorar cómo va a ser la estructura de la autopista para crear mejores intersecciones y dejar espacios para poder hacer zonas residenciales o de cualquier otro. También voy actualizando las calles porque normalmente uso la calle de tierra pues porque es más barata, pero ya empiezo a usar las calles que van a ir quedando definitivamente en la ciudad y voy creando las intersecciones, que es lo que faltaba cuando uno crea la grilla, porque uno sabe dónde van a quedar las zonas y las calles en general, pero faltaría como las conexiones en las calles principales. En este caso, dentro de las zonas verdes va a tener unas calles de 3 vías con un espacio para bicicletas. Entonces lo que permite es que, digamos, eso no genere tráfico porque va a ser una calle principal, pero también prioriza a los ciudadanos que usen las bicicletas. Y en la zona verde del medio lo que va a quedar es una zona peatonal grande con espacio para tranvía. Aquí es bueno, aunque no voy a construir todavía el tranvía, es poder planear cómo van a quedar las intersecciones con el tranvía atravesando para después ya no tener que eliminar edificios o cosas que existan ya construidas. Así uno también se ahorra un poco de dinero y pues también uno planea mucho mejor la ciudad. Ya después empiezo a zonificar todos los espacios. Lo primero que hago es identificar dónde van a quedar los comercios y las oficinas. Y en este punto, pues la parte más central es donde van a llevar las oficinas y comercios. Y hacia los lados, que va a ser como el exterior, va a ser las residencias. Eso lo que permite es que los ciudadanos vayan hacia el centro cuando vayan a trabajar. Y pues cuando devuelvan a las residencias, pues vayan hacia las afueras.
y así saber hacia dónde va el tráfico, porque si empiezo a hacer como una mixtura de zonas, de pronto a veces es más difícil saber cómo se va a comportar el tráfico. Igual lo bueno es que las residencias queden muy cerca de las oficinas y de los comercios, porque así los ciudadanos prefieren irse a trabajar caminando o en bicicleta en vez de coger carro o algún medio de transporte. Pero ya sabiendo que tengo unas zonas mucho más alejadas de residentes que van a intentar llegar acá, pues ahí es cuando ya tocaría construir medios de transporte más pesados como el tren o metros. En esta parte de la capital va a tener algunos espacios de zonas verdes. Entonces lo que quiero hacer, por ejemplo, en esta manzana es crear como un clúster de oficinas donde tenga un paso peatonal que los Sims puedan recorrer toda esa zona caminando. Y pues sea como un espacio verde chiquito, pero que sea bonito pues como para la estética de la ciudad. Como van a ir viendo, algunas zonas serán muy densas, como esta zona de la oficina que ya construí, en la que no va a tener ni siquiera zonas verdes, pero habrá otras zonas que van a ser con edificios mucho más alejados y con muchas más zonas verdes, digamos, para tener estilos diferentes y que demuestre que hacia el centro se va creando como un skyline mucho más denso. También mientras se van creciendo los edificios y construyendo, empiezo a hacer un poco de detalle en, en las zonas ya construidas, ponerle árboles y zonas como andenes para que se vaya viendo un poco más realista. Y con el tiempo pues voy a ir detallando un poco más las cosas mientras se va construyendo el resto de zonas. Como dije, hay unas zonas que van a ser un poco más densas, pero en este punto cuando son muy densas, decido es colocar esta zona totalmente caminable hacia el centro para que no entre ningún vehículo y todo sea peatonal. Y pues que tengan solo las salidas en las avenidas más grandes. Entonces así lo que permite es que el juego no empiece a atraer mucho tráfico con vehículos, sino que la gente decida llegar en bicicleta o caminando y en algún futuro pues cuando ya construya medios de transporte en esta zona. Si se han ido fijando en los videos, a mí me gusta construir de diferentes maneras para crear una ciudad totalmente diferente. Entonces ahí la forma principal que tiene el juego es creando por zonas, rellenando las zonas y que el mismo juego decida qué edificios se van a construir. Hay otra forma que es la de, digamos, hacer zonas de a poquitos para saber qué edificios prácticamente se quieren construir. Por ejemplo, si son de tamaño 4x4 o 2x3 o como ese estilo. Pero ya con el uso de algunos mods como Move It o Find It, pues ya puedo construir los edificios que yo quiera y colocarlos donde yo quiera. Entonces esos tres modos de construcción me gustan usarlo mezclado porque a veces quisiera que un edificio exactamente estuviera ahí, pero a veces quisiera pues que el juego decidiera cuáles para que sea un poco más aleatorio. Si ven, en esta zona residencial solo puse una zona de 4x4 para que me construya un edificio exactamente de ese tamaño. Pero por ejemplo aquí estoy usando Find It para que me construya el edificio que yo quiero, el estilo que yo quiero. Entonces es bueno usar todos los diferentes modos para que las ciudades se vean un poco más realistas. A propósito de este espacio que estoy construyendo con estas dos torres gemelas, esto es inspirado en una zona de un mapa de un juego que me gusta mucho, que es Apex Legends. Hay un mapa del juego que se llama Olympus y en el que tiene dos torres y en medio de las torres hay como una zona como de parques. Entonces estoy inspirado pues
en esa zona para construirla en este espacio y pues que tenga como ese mismo estilo. A veces la inspiración de la ciudad no solamente son ciudades reales, sino que también algunos videojuegos ayudan a poder inspirarse en construir mejores edificios o zonas, que sea mucho más bonito estos espacios. Porque hay juegos que tienen mapas muy cool que se pueden usar en Cities. Como les explicaba, si ven que tengo varias maneras de construir la ciudad. Entonces, por ejemplo, aquí pongo una zona comercial y una zona de oficinas y que vayan variando y que sean de ese cierto tamaño. A veces puede cambiarse los tamaños como para que se vea más aleatorio. Pero también uso a Find It para colocar algún edificio específico que quiero en ese espacio y que no se me crezca como lo que quiera el juego, porque a veces son edificios que pues no me gustan, entonces prefiero yo pensar cuál sería mejor. Y con esto finalizamos la primera parte de la capital. Como vemos, la mezcla de construcciones. En la segunda parte ya construiré la parte del otro lado de la avenida y empezaré a poner los edificios que van a generar el skyline más alto, porque usaré los edificios de skyscraper creados por Fable para hacer un skyline más alto de la ciudad y que se destaque por encima de todos en el mapa. Nos vemos en el siguiente episodio, no olviden suscribirse. Chao.